Entonces, gracias por la aclaración. Entonces, buenos días, espero que estén bien. La hoja de ruta, entonces, es que ustedes van a tener que entregar la propuesta de inscripción de tema, ya no va a ser el día, creo que inicial era el miércoles 26 de agosto. Ustedes van a tener plazo ahora hasta el día 31 de agosto para hacer la entrega, que es un lunes, o sea, se corre como por 5 días la entrega. El día de hoy voy a dejar colgado en la página del curso, voy a dejar colgado el programa que yo hago de mercado de capitales del doctorado, y ahí ese programa tiene varios temas y un conjunto de papers. Por lo tanto, ustedes podrían ir a ver algunos papers empíricos que son muy fáciles de replicar y expandir. ¿Ok? Entonces, como que eso también les puede servir de ayuda. Y el día lunes, o sea, el día martes, no dije lunes, el día martes vamos a cubrir algunos trabajos hechos por alumnos para que ustedes vean más o menos cuál es el producto deseable que uno quiere en este curso. Por mientras, entonces, vamos a avanzar en la revisión de esta introducción, que también cubre varios temas, pero de una manera más laxa, o sea, como un poco adentrándonos a lo que es el mercado de capitales. No sé si tienen alguna duda puntual antes de seguir. Profe, que yo tuve problemas para conectarme y no alcancé a escuchar bien lo que era la hoja de ruta. ¿Lo podría repetir, por favor? Lo acabo de decir como hoja de ruta, no, antes no dije hoja de ruta. Ah, ya, pero eso es lo de proponer Después, los temas sí, nomás. sí, proponer los temas, exactamente. ¿Y eso es individual o grupal? Eso estaba grabado en la clase anterior y es individual. Ya, gracias. Que esté muy bien. Entonces, ustedes dicen entonces qué es lo que, si tienen alguna duda adicional, me refiero ahora. ¿No? ¿No tienen dudas adicionales? Entonces, vamos con lo que es la sesión, entonces. La sesión, entonces, durante el día de hoy, vamos a cubrir lo siguiente. Ya tenemos entonces la... Muy bien. Y por lo tanto, lo que vamos a hacer... En la clase anterior vimos que el mercado de capitales era como una piedra angular del sistema económico porque iban a concurrir a él personas que tenían exceso de ahorro y que básicamente lo iban a colocar hacia personas que iban a tomar deuda. Entonces, en este sentido es clave este buen funcionamiento. Discutimos también un poco la presencia, discutimos un poco entonces la presencia de inversionistas institucionales, los cuales tienen una facilidad de poder básicamente conducir ahorro hacia este tipo de personas. Entonces, en este caso en particular, en Chile, uno de los grandes inversionistas institucionales son los fondos de pensiones, los cuales tienen recursos del orden de 200.000 millones de dólares, los que se traducen en poco más del 80% del PIB de Chile. Un 55% de esos recursos están invertidos en el mercado de capitales local y por lo tanto eso permite canalizar desde quienes tienen este exceso de ahorro hacia quienes necesitan ahorro, que son, por ejemplo, el Estado, para financiar sus programas y por lo tanto coloca bonos de tesorería, las empresas que colocan bonos y acciones y por lo tanto también invierten en ello y por lo tanto entonces esto facilita el crecimiento económico. También discutimos en la clase anterior que habían tres elementos que eran deseables dentro del mercado de capitales. Uno de ellos es el desarrollo, la liquidez y la profundidad. Vimos que el desarrollo se asociaba con una amplia gama de instrumentos financieros. La liquidez se asociaba con el costo de rotar el portafolio. Y ahí vimos que una de las primeras medidas que hay fue el bid-ask spread, y lo que concluimos fue que mientras este valor fuera lo más pequeño posible, significaba que la acción gozaba de mayor liquidez.
O sea, como que el costo de rotar el portafolio sería menor. Por eso que la liquidez es un tema importante en los mercados de capitales. Y por lo tanto, esto gatilla que en este país en particular vamos a tener problemas de liquidez porque somos una economía pequeña. Por lo tanto, si somos una economía pequeña, hay poco margen de inversión, y si hay un fondo de pensiones que gestiona tantos recursos, significa que ellos no van a ser no relevantes dentro del mercado de capitales. Por lo tanto, sus movimientos van a gatillar cambios de precio, cambios de volúmenes importantes. Les va a costar, por ejemplo, deshacerse de parte de sus portafolios. Y por lo tanto significa que la eficiencia del mercado va a estar cuestionada, porque necesitan obviamente que haya un lado contrario relevante para evitar cualquier tipo de movimiento que no obedezca a los fundamentos del precio. Otro ejemplo que podemos entender de esto es la reciente ley que permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones que tienen las personas en sus cuentas individuales de los fondos de pensiones. Ahora, la verdad es que eso se tradujo en la práctica en una mediana de prácticamente el 40% del fondo de pensiones que tienen las personas. ¿Por qué? Porque hasta aquellas personas que tenían menos de 1.000.000 de pesos en sus cuentas les permite retirar el millón completo. ¿Ok? Y por lo tanto, la verdad es que el 10% solo opera para aquellos que tienen más de 10 millones en su saldo. Por ejemplo, alguien que tenía 20 millones, el 10% serían 2 millones de pesos. Y por lo tanto, esta persona puede retirar 2 millones de pesos. Alguien que tiene 9 millones, el 10% son 900.000 pesos. Pero por ley puede retirar 1 millón. Por lo tanto, está retirando más que el 10%, ¿se dan cuenta? Un caso más simple es alguien que tenga 5 millones de pesos en su saldo. Esa persona, el 10% son 500.000 pesos, pero como puede retirar 1 millón, significa que está retirando el 20%, ¿se dan cuenta? Al retirar 1 millón. Y por lo tanto, esto opera bien entonces hasta aquellos que tienen 43 millones. ¿Por qué? Porque justamente la ley pone un tope ahí el 10% en 43 millones. Si alguien tiene 100 millones en su cuenta, no puede retirar 10 millones de pesos. El máximo permitido son 4,3 millones o 150 unidades de fomento. Entonces se dan cuenta que el esquema introdujo no linealidades, y esas no linealidades permitieron que prácticamente 4 millones de personas van a vaciar sus cuentas. ¿Ok? Prácticamente. Hay 11 millones de personas que tenían cuenta y han pedido el retiro más de 10 millones de personas. O sea, es una ley que por lo tanto fue muy flexible, y que el fin fue, en este caso, allegar recursos de corto plazo a las personas. O sea, ahí también hay una eventual análisis AFE, por ejemplo, de esta medida, que es contingente, que están los datos, y perfectamente se podría hacer un paper de esto con esto que es exógeno. Está la metodología, en este caso, de tendencias paralelas, diff and diff, y por lo tanto ustedes podrían hacer algo interesante ahí como paper, por ejemplo. Entonces, habían 3 elementos deseables: desarrollo, liquidez y profundidad, que se asocia con plazos. Entonces, aquí también los fondos de pensiones en Chile han jugado un rol clave en términos de profundidad. Los fondos de pensiones comenzaron a operar el año 81. Su primer reglamento de inversiones era una inversión básicamente en instrumentos de renta fija en un mercado de capitales inexistente en Chile. No había un gran desarrollo de mercado de capitales. Pero aquí ustedes tienen que entender, y estamos hablando de hace 40 años atrás, 1981 comienzan a operar los fondos de pensiones. Y por lo tanto comienzan con mucha renta fija, principalmente renta fija del gobierno. Y ustedes pueden entender que hay una máxima en la economía. ¿Cuál? Una máxima es que, habiendo demanda, alguien va a hacer la oferta.
sea, ese es un principio básico de economía. Mientras haya demanda por algo, alguien va a hacer la oferta. Y ustedes lo pueden ver en distintos rubros. Hay una mayor demanda por educación universitaria y aparecieron las universidades privadas. Hay una mayor demanda por colegios de mejor calidad y la gente está dispuesta a pagar por ello, aparecieron los colegios particulares. Y así en un conjunto y eso es como algo más macro, pero también ustedes lo pueden ver por temas específicos, ¿ok? Había una demanda de ahorrarse el tiempo de ir a un local a hacer la compra de algo y apareció el delivery que ustedes utilizan a diario, o sea, pedidos ya, Rapid y otros más. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es un fenómeno interesante, o sea, mientras haya demanda, alguien va a ser capaz de generar la oferta. Y eso también aplica para el mercado financiero, porque aquí los fondos de pensiones comenzaron a acumular dinero y tenían que invertirlo. Y por lo tanto entonces comenzaron a aparecer bonos de empresa que vieron como una oportunidad de conseguir financiamiento más barato que de la banca y por lo tanto emiten bonos y por lo tanto comienzan a aparecer como necesidades de más largo plazo. Como la gente que está ahorrando tiene un horizonte de retiro largo, por ejemplo, cuando ustedes salgan a trabajar, ustedes van a tener aproximadamente, y de hecho menos, pero van a tener, supongamos, 25 años, ¿ok? Pero van a tener menos. Significa que hasta los 65 años, que es la edad legal de retiro, ustedes tienen un horizonte de inversión de más de 40 años, 40 o más años. Por lo tanto, las AFP, el ideal sería invertir en ese horizonte de tiempo. Y por lo tanto, eso podría financiar, por ejemplo, créditos hipotecarios a 40 años. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto, si ustedes lo van pensando, esto permitió ir generando, por ejemplo, ese mismo producto hipotecario, que antes la gente tenía que ahorrar por mucho tiempo para generar activos para comprarse una casa. Pero como ahora hay alguien que tiene el dinero, que lo puede prestar y a un plazo mayor, esto permitió que Chile, por ejemplo, se expandiera rápidamente todo lo que es créditos hipotecarios. ¿Por qué? Porque los fondos de pensiones tienen la necesidad de papeles largos. Y además que piensen que incluso con la persona que se retira y que se queda cobrando su pensión en la AFP, que se llama retiros programados, esa persona a los 65 años tiene una expectativa de vida de 90 años si es que es mujer y tiene una expectativa de vida de 88 años si es hombre. 87, 88 años por ahí. 91 en el caso de mujer. Expectativa de vida. Por tanto, significa que tienen que tener papeles con largo horizonte para cubrir esa demanda. Hagamos el caso simple. Redondeemos los números. Hombre que se pensiona a los 65 años, redondeémoslo que tiene expectativa de vida hasta los 90 años. Significa que le quedan 25 años de horizonte esperado. ¿Ok? No somos como la película Timeless. ¿La han visto la película esa, no? O es un clásico para ustedes, esa película Timeless. ¿Han visto esa película, muchachos? Quizás no les suene por el nombre en inglés. No, es un clásico. Búsquenla entonces en TCM, quizás. Pero es una película de un tipo que tiene como un cronómetro en la mano, que le corre el tiempo. Y que por lo tanto como que se recarga con dinero y la sociedad vive en función de trabajar para poder recargarse como el tiempo que tienen aquí. Es buena la película, yo la encontré buena. Claro, puede que sea un clásico para ustedes. Y en esa película entonces significa que las personas tienen una fecha de expiración. Nosotros no tenemos una fecha de expiración. Cada día es una bendición que tenemos, que amanecemos, que somos capaces de ver, tener la capacidad de ver es una bendición. Respirar, si uno se levanta y no tiene grandes dolores, es otra bendición. Entonces, ¿a qué lo llevo? A que aquí entonces van surgiendo estas necesidades y por tanto alguien que tiene 65 años, en promedio se espera que viva hasta los 90. Por lo tanto, esto significa que hay que invertir a 25 años. Y por lo tanto, podrían financiar, por ejemplo,
un bono o un crédito hipotecario a 25 años. Ese sería como el producto natural, ¿se dan cuenta? Esto es mucho más sofisticado. Pero si lo pensamos en forma simple, el mejor papel sería un bono y una forma de ver un bono es un crédito hipotecario que va pagando en forma periódica por un plazo determinado, que es lo que yo quiero cubrir. Entonces ustedes se dan cuenta que van surgiendo necesidades y por lo tanto se van alargando los plazos. Para muchas empresas era muy caro tomar deuda por más de un año. Pero si aquí yo tengo a alguien que está dispuesto a prestar a muy largo plazo, entonces se permite, por ejemplo, la expansión de grandes grupos económicos. Entonces, eso ha permitido activar mucho la economía en Chile, ¿ok? Y le ha dado profundidad. ¿Por qué? Porque hay una gran cantidad de dinero ahorrado en este fondo de pensiones. Entendiendo eso, ¿ustedes creen que estas políticas de retiro no dañan la economía? O sea, por ejemplo, si se permitiera, como se ha pensado mucho, expropiar, hay una ley hoy en día, que yo les digo expropiar, que la Carol Cariola y la gente de izquierda le llama nacionalizar, pero yo le llamo directamente expropiar el fondo de pensiones. Mejorar las pensiones actuales a costa de lo que ha ahorrado el resto de la gente. ¿Ustedes creen, independiente de que uno puede discutir si es conveniente o no es conveniente, pero se dan cuenta del impacto que tendría en el mercado de capitales sacar todos esos recursos? No sería menor, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto hay que tener cuidado con ciertos tipos de políticas. Obviamente el primer fin es mejorar la calidad de las pensiones, pero hoy en día estos fondos están fuertemente invertidos en el mercado de capitales local. Ok, Diego, muchachos, estoy haciendo el loco. El, estaba convencido que estábamos en la clase de mercado de capitales. Entonces tuvieron una bonita introducción a un curso de mercado. No, si lo tengo claro. Pero entre tantas cuestiones, mentalmente cambié los horarios. Entonces, pues, con razón ustedes no entendían del trabajo, de propuestas, nada. ¿Ok? Esto se llama enredo de horarios, muchachos. Y en esta coyuntura suele pasar. Lo bueno es que toda esta introducción igual les sirve para abrir el horizonte. Volvamos a finanzas entonces. Gracias, Diego, por la aclaración después de media hora. Pero agradezco mucho. No, esta introducción es bien buena porque esta introducción es lo que yo veo. Si ustedes ven el programa, está puesto como última sesión, ver una introducción al mercado de capitales. Entonces, esta materia venía a cerrar todo el contexto de por qué tenemos acciones, de por qué tenemos bonos, y por lo tanto, por lo tanto, no está fuera del tema. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a voy a seguir con esto. Olvídense que tienen que hacer un trabajo, pero dado que ya comencé a hablar de esta introducción, voy a terminar esta introducción. Como la tenía pensada, vean el programa, está puesta en la última sesión, si es que alcanzaba el tiempo. ¿Ok? Eh, sí, a veces es interesante ver la película para poder entender por qué hacemos los árboles, ¿ok? Así que voy a seguir. Dado que ya comencé, voy a seguir con la introducción, que esto es lo que yo veo como introducción en mi curso de mercado de capitales, del magíster de finanzas. Y en paralelo veo en el doctorado también ahora, pero esta clase no la ocupo, ahí ya me voy directamente a los papers, por eso que hablaba de un temario de paper. Pero bueno, gracias por la aclaración, muchachos. Es un privilegio de Por eso comenzar por el estamos tan final. perdidos con el trabajo. No, tan estresado. Sí, profe, las ayudantías van a empezar el día lunes. ¿Perdón? Las ayudantías van a empezar este lunes. No, la ayudantía yo la voy a avisar cuando acumulemos material. Ya, profe, gracias. Ok, entonces le voy a explicar la medida de liquidez, porque entonces estaba muy colgado de qué es lo que era esto de la liquidez.
Ok, para que ustedes la entiendan. Vamos entonces, pero igual, no estamos anticipando 27 clases nomás, así que tranquilo. A lo mejor va a ser mejor, ¿ah? Igual después me van a comentar si fue mejor hacerlo al principio o no. Eh, Eh, porque en el fondo les permite porque en ver el el fondo les bosque. permite ver el bosque. Profesor, igual está entretenida. Voy a seguir, voy Voy a a seguir. seguir, voy a seguir. Y Y bueno, veamos lo siguiente. Apaguen un audio cuando pueden preguntar y después apaguen el micrófono. Entonces voy a seguir con esto. Entonces, les voy a explicar lo que estaba hablando entonces de la liquidez, porque no lo vimos en la clase anterior. Entonces, habían tres elementos deseables, recuerden, desarrollo, que es cantidad de instrumentos. Y por lo tanto, mientras más instrumentos hayan, mejor funciona la economía. Profundidad, idea de plazo. Y ahí vimos que los fondos de pensiones son muy importantes porque tienen una gran cantidad de recursos que equivalen al 82% del PIB. Están las compañías de seguros de vida con las rentas vitalicias que tienen como el 23% del PIB también. Entonces hay muchos recursos y por lo tanto hay espacio para hacer inversiones. Y ese es un desafío que quizá ustedes podrían tomar, que cómo crear un nuevo instrumento, porque hoy en día las rentabilidades están muy bajas y por lo tanto se puede buscar manera de crear como, no sé, me imagino yo un portafolio de fintech que van a tener más riesgo, pero el retorno es más alto. Entonces hay que crear, hay que ocupar la cabeza para crear cosas. ¿Qué es lo que es esto de la liquidez? Lo van a entender muy rápido ustedes. Supongan que yo veo el precio ahora de una acción y esa acción se está transando a 100. ¿Qué significa que se transe a 100? Significa que hubo alguien que quiso comprar a 100 y alguien que estaba dispuesto a venderla a 100. El mercado lo juntó y realizó la transacción. Sin embargo, si el mercado se paraliza ahí, lo que puede ocurrir es que se gatilla una brecha entre alguien que quiere vender y que le vamos a llamar ask, que sería como preguntar en inglés, precio de consulta, y que esta persona, por ejemplo, quiere vender a 101, pero el siguiente que quiere comprar, que se llama bid o oferta en inglés, quiere comprar a 99. Entonces, lo que ocurre es que el mercado colocó la última transacción a 100, donde se estaban de acuerdo el que quería comprar y el que quería vender, y por lo tanto hicieron la transacción. Pero después quedan dos puntas. Y estas dos puntas significa que uno puede calcular lo que se llama el bid-ask spread. ¿Y qué es lo que es el bid-ask spread? Sería 101 menos 99 dividido por el precio de la última transacción. Y esto sería igual a un 2%. ¿Ok? La medida de la liquidez, la brecha. Vean ustedes que si yo utilizara, en vez de 101, aquí el siguiente que quiere vender a 102. Y el siguiente que quiere comprar a 98. Bueno, este caso generaría un bid-ask spread del 4%. Ustedes se dan cuenta, ¿por qué 4%? Porque sería 102 menos los 98 dividido en 100. Esto es 4%. ¿Se dan cuenta? Y por lo tanto significa que es más difícil vender. Significa que el mercado es menos líquido. ¿Y por qué la liquidez es algo importante? Porque la liquidez te permite entrar y salir rápido de una inversión. O sea, por ejemplo, si yo quiero comprar acciones de Falabella, perfecto, porque creo que se van a reabrir las tiendas y creo que vamos a lograr sostenernos post-coronavirus y por lo tanto van a saltar las empresas del retail en precio. Voy y me posiciono.
compro Falabella, pero podría ocurrir un rebrote. Y si ocurre un rebrote, me va a interesar quizás vender Falabella. Y por lo tanto, no solo me interesa al precio al cual voy a entrar, sino que me interesa tener mercado para salir. Entonces, la liquidez es un tema importante, ¿se dan cuenta? Voy, hago mi transacción, compro acciones de Falabella y se disparó el precio, subió un 15% la acción. Perfecto, voy, vendo, hago toma de utilidades. Cuando ya creo que el precio no va a seguir subiendo mucho más, voy y vendo. Y lo que me interesa es que el precio que está etiquetado sea razonablemente el precio que voy a vender. ¿Ok? Por eso que ustedes pueden darse cuenta que van a haber inversiones que son más líquidas que otras. Comprar una casa no es tan líquido. ¿Por qué no es tan líquido? Porque si yo quiero reversar esa operación y venderla, me va a costar venderla de manera tan rápida, ¿se dan cuenta? En general, en promedio, se pueden demorar 3 meses en vender una casa y ahora en pandemia mucho más. Voy a sacrificar más el precio. Si ustedes hoy día tienen un departamento que costaba antes de la pandemia 100 millones, si ustedes necesitan venderlo apurados, a lo mejor les van a pagar 80. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces no es el mejor momento para deshacerse de activos que son poco líquidos, como una casa. ¿Por qué gente invierte en casas? Porque en general el precio es bastante estable y creciente en el tiempo. Entonces hay que tener, cuando uno está dispuesto a invertir en instrumentos con menos liquidez, es porque, y ahí ustedes lo pueden asimilar, justamente lo que uno va a cobrar es un premio en retorno por esa falta de liquidez. ¿Ok? Por ejemplo, un bono del Banco Central es bastante líquido, pero paga muy poco retorno. Un bono de una empresa es menos líquido que un bono del central, pero su tasa de interés que genera es mayor que la del Banco Central. Una inversión en activos alternativos, que es, por ejemplo, comprarse un edificio para arrendarlo como oficina, deshacerse de esa operación me puede tomar tiempo, sobre todo si ni siquiera está hecho el edificio. Entonces, partí como inversionista inicial. Esos proyectos maduran a los 7, 10 años. Ah, pero le voy a cobrar, dado que voy a tener que estar metido en estos 7 a 10 años, me tiene que entregar un retorno mayor que lo que entregan los de acá. Y de hecho, ese tipo de inversiones en activos alternativos, para que ustedes tengan una noción, rentan en el largo plazo entre un 20 a un 30%. ¿Es una buena inversión? Para que alguien que puede mantener eso en el largo plazo, sí. Pero cuando hay vaivenes y gente quiere vender rápido, no tiene sentido invertir en ese tipo de instrumentos, porque son muy volátiles los precios, en escenarios de crisis, por ejemplo. Entonces, así ustedes van a ir entendiendo muchas cosas. Por ejemplo, ¿ustedes han escuchado hablar de Felices y Forrados? Bueno, Felices y Forrados son unas personas que asesoran a la gente de cambiarse de fondos, en fondo de pensiones, del A al E y pasan por el C también, con la idea de ganar al mercado. Bueno, hay un montón de literatura que muestra que nadie le gana al mercado de manera sistemática. Por cierto, que hay un par de casos excepcionales, como un tipo que invierte en finanzas, un tipo, no digo que el público en general, no, gente específica, como Warren Buffett, por ejemplo. Es gente que la ha logrado tener un retorno más alto que el mercado, pero en general es muy difícil. Sin embargo, el daño que le produce a la economía es severo, porque si la inversión es de largo plazo, debiera invertirse con ese horizonte, ¿ok? Y no la gente estar esperando cambiarse como un Gordon Gekko de las finanzas, o sea, como un especulador. No es para especular esto. Entonces le hace un daño tremendo. Yo tengo como un cargo de conciencia de haberle hecho clase a Gino Lorenzini, que es el fundador de esta aplicación. Gino venía con la idea y
Y claro, él la potenció seguramente en esa clase que él hizo, que tomó en el Magíster de Finanza Vespertino el año 2011. Y, y en ese momento también estaban los hermanos Parisi de académico en la facultad, en la FEN, cuando yo había llegado al doctorado, 2010, 2011. Y los Parisi, el Antonino, hablaba de hermanito, hermanito, en Chile la gente podría estar feliz y forrada. Entonces hubo un alumno que era él, que tomó ese eslogan, fue el mejor, ¿ok? Y, y, y ¿cómo se llama? Tomó ese eslogan, es muy vendedor, imagínate el nombre, feliz y forrado. Ya habían otras aplicaciones de gente que asesoraba, pero con ese puro nombre, satisfaciendo una necesidad de gente que tiene poca cultura financiera, el tipo, él es el único que está feliz y forrado. La aplicación se llama Feliz Forrado, es una página web, la gente paga 2.000 pesos mensuales y ellos le asesoran cuándo cambiarse entre fondos. Y eso le genera costos al mercado de capitales porque mueven mucho dinero y por lo tanto eso mucha gente lo sigue. Entonces, imagínense que están invertidos en el fondo E y les dice váyanse a la. Eso significa a la AFP salir a vender un gran volumen de instrumentos de renta fija en esos momentos. Les voy a entregar una tesis que pueden leer si quieren entender más de Feliz y Forrado, que yo guié a alguien del programa ejecutivo, así que está más simple de leer, pero está bastante buena. Esa tesis la han utilizado mucho y ahí pueden ver cómo se hace el daño, porque hay que vender papeles y por lo tanto el venderlo en forma súbita genera que hay que venderlos más barato y por lo tanto se mueven los precios en el mercado de capitales. ¿Ok? Voy a hablar también, de hecho, si ustedes ven el programa, las últimas 2 sesiones decía una introducción a mercado de capitales y la otra era de ver este tema de feliz y forrado. Entonces, nuevamente, hay muchas cosas que se pueden hacer en el mercado de capitales, ¿ok? Entonces, la liquidez era este elemento clave también a tener presente en este tema asociado entonces de lo que hay en los mercados. Por lo tanto, 3 elementos deseables del mercado son desarrollo, liquidez, profundidad. Cosa de potenciar tu mercado de capitales. Pero en Chile tenemos el problema que somos una economía pequeña y por lo tanto vamos a tener muchas dificultades. ¿Cuál es la finalidad de tener todo esto? Que el mercado sea eficiente y que por lo tanto permita construir un desarrollo que se potencie y que llegue financiamiento competitivo a las empresas. Esa es la finalidad mayor del mercado de capitales. El mercado de capitales, muchachos, recuerden esta analogía. Ustedes, si tuvieron parte de una razonable infancia, ustedes aprendieron a andar en bicicleta, ¿no es cierto? Tuvieron una bicicleta o tienen una bicicleta. ¿Sí? ¿Algunos? Sí, muy bien. Bueno, el mercado de capitales no es la cadena. El mercado de capitales es el aceite de la bicicleta. ¿Qué es lo que ocurre cuando ustedes no le colocan aceite a la cadena? ¿Qué les pasa a la bicicleta? Vamos, experiencia. ¿Nunca han visto qué le pasa a una bicicleta cuando no le colocan aceite? ¿Cuando no le hacen esa mantención? Se pone dura, se oxida, se traba, se corta. ¿Se dan cuenta como que no funciona bien la bicicleta? Comienza a funcionar, hay que sacar músculo y después se corta incluso. Bueno, lo mismo pasa en el mercado de capitales cuando no le inyectan dinero. Si no hay un buen control y falta dinero en la economía no se mueve porque básicamente esto lleva a que no hay transacciones y por lo tanto en ese sentido todo es más lento y hay menos crecimiento. ¿Qué ocurre cuando ustedes le colocaban mucho aceite a la bicicleta? ¿Alguna vez ustedes lo hicieron y se les pasó la mano con el aceite o siempre lo hizo alguien profesional? O la experiencia de un padre, un hermano más grande. ¿Alguna vez han visto que tu papá lo hacía? Claro, bien, bien. Pero ustedes han visto que cuando le colocaban, de repente el papá se le pasaba la mano con el aceite, ¿no? ¿No? Nunca tuvieron ese problema.
Bueno, les cuento, cuando la bicicleta, la cadena tiene mucho aceite, la cadena se sale, porque fluye tan rápido que se sale del engranaje. Y por lo tanto tampoco funciona bien la bicicleta entonces, se sale la cadena. Lo mismo pasa en la economía, cuando hay mucho dinero, generamos un problema que se llama inflación y como que la economía tampoco funciona bien. Por eso que el Banco Central juega un rol clave en la economía. El Banco Central monitorea cómo está el mercado del dinero y va inyectando o sacando dinero de la economía. ¿Cómo inyecta dinero a la economía el Banco Central? Muy fácil, sale de compra de bonos, por ejemplo, entrega dinero. Entrega dinero. Él mismo emite bonos, por tanto hay muchos bonos del Banco Central dando vuelta. ¿Qué es lo que hace el Banco Central por una operación que se llama mercado abierto? Una ventanilla. Ellos lo que hacen es ir a comprar. Van a recuperar sus papeles. Y por lo tanto entonces significa que al comprar los papeles están devolviendo dinero a la economía. ¿Qué ocurre cuando hay mucho dinero? Se le está escapando la inflación. ¿Qué hace el Banco Central? Sale a vender bonos. Entonces vende bonos con una buena tasa atractiva y por lo tanto eso lleva a que inversionistas colocan dinero, el Banco Central saca el dinero y estos papeles por lo tanto están circulando en la economía. Entonces, eso es lo que hace el Banco Central. ¿Para qué? Para un tatuaje. Si ustedes ven a nuestro decano, le levantan el pelo, tiene un tatuaje aquí. Dice controlar la inflación. Presidente del Banco Central, ¡pum! Controlar la inflación. Entonces, en serio, levántenle el pelo y van a ver. Controlar la inflación, que no se escape la inflación. Entonces, ese es el único objetivo que tiene el Banco Central. Lo que pasa es que hoy en día le están dando un objetivo doble al Banco Central. Hoy en día podría ser un cambio de política, por ejemplo, de la Constitución en Chile, porque por la Constitución el Banco Central tiene un único rol. ¿Cuál? Controlar la inflación. Hoy en día tiene un objetivo doble que lo hace medio disfrazado. ¿Cuál? Controlar la estabilidad de pago de la economía. Porque si no hay buena estabilidad de pago, comienzan a haber riesgos sistémicos y entre ellos un riesgo sistémico de inflación. Entonces, con ese argumento, ellos también se meten fuertemente en todo lo que es proceso de pago. Y, por ejemplo, con esta política del retiro del 10%, se iban a vender muchos papeles financieros. Si ustedes vieron algo de noticia, no solamente los matinales, pero también en los matinales habían unas personas con muy poco conocimiento, decían de que iba a quedar en llamas la economía, como que iban a vender tanto papel que en el fondo los precios iban a caer mucho y al caer los precios de renta fija, las tasas de interés suben. O sea, si ustedes lo ven simple, les voy a hacer esto. El precio de un bono es igual a la sumatoria de los flujos de caja que promete el bono, sumatoria de los flujos de caja que promete el bono, dividido por 1 más R a la T. 1 más RT a la T y la tasa que depende del periodo. Esa es básicamente la fórmula del precio de un bono. ¿Ok? La sumatoria de los flujos de caja que promete. ¿Ok? Por lo tanto, si ustedes dicen, miren, va a haber una venta súbita de instrumentos de renta fija. Si yo quiero vender, ya sé, el precio va a ir a la baja, porque estoy vendiendo. Es una fuerza vendedora. Por lo tanto, me van a comprar, pero me lo van a comprar con descuento. Luego, el precio cae. Pero si el precio cae, los flujos están constantes, porque están escriturados en el contrato del bono. Para provocar esta igualdad, ¿qué es lo que tiene que subir? Las tasas de interés. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación de los precios de los bonos. El precio del bono disminuye, genera un impacto de que las tasas suben en la economía. Entonces, como aquí iba a ocurrir una venta, y ocurre de hecho una venta masiva de bonos, porque los fondos D y E están fuertemente invertidos en el mercado local en renta fija, entonces iba a ocurrir esto, iban a elevarse las tasas de interés de la economía en Chile. ¿Ustedes creen que al Banco Central le interesa que la economía en estas condiciones actuales suban las tasas de interés? ¿Cuándo el Banco Central
empuja al alza las tasas de interés. Vamos conectando con macro. Esto se llama macrofinanza, hoy día un poquito la clase. ¿Cuándo al Banco Central le interesa que suban las tasas de interés? Cuando está menor a 3%. Cuando está menor al 3%. ¿La inflación? Sí. Ok, la respuesta es totalmente opuesta. Cuando la inflación se le está escapando de las manos. Y por lo tanto la banda está pasando el 4%. Lo que ocurre es que el Banco Central hace política monetaria con un horizonte de 2 años. Hace sintonía fina para tener la economía ajustada con un horizonte de 2 años. Tiene una meta inflación, ¿cuál? Un 3%. Pero se da una banda que dice misión cumplida en el corto plazo si es que estoy entre un 2 y un 4. Mi media de hacer política va a ser para el 3. Pero mientras yo esté oscilando en torno al 3, no excedo el 4, o estoy por arriba del 2, estoy como cumpliendo el rol que estoy mandatado. Y por lo tanto, todo ajuste que hace el Banco Central lo hace mirando que la tasa converja a ese 3%. ¿Qué es lo que ocurre? Si ustedes me siguen el juego, cuando sube la tasa de interés, se encarecen los créditos, significa que la gente consume menos, por ejemplo, que a la empresa se le hace más caro el financiamiento, como que desacelero la economía, como que se dan cuenta, la quiero desacelerar. ¿Y por qué la quiero desacelerar cuando yo subo las tasas de interés? Porque justamente la economía está prendida y por lo tanto significa que estoy con presión inflacionaria. Recuerden que los precios se ajustan más rápido que la producción. Entonces, ante un evento de mayor presión del consumo, por ejemplo, ocurren presiones inflacionarias. Entonces, el Banco Central, cuando ve que hay presión inflacionaria, las quiere frenar y aumenta la tasa de política monetaria. ¿Ok? Pero en este momento de actual coyuntura, ¿ustedes creen que hay presión inflacionaria fuerte en la economía chilena? Obviamente no, pues, profe, si no hay mucho No, pero consumo. aquí no hay, muchachos, aquí no hay respuesta obvia. Lo que yo quiero saber es la opinión que ustedes tengan. Es Si que no por hay mucho consumo, pues. razonable. No, Y feliz que hayas entendido el mensaje en macro ese. Y muy bien tu comentario. Quitémosle el obvio nomás, para que no... Tú puedes decirme sí, ¿ok? Porque en el fondo tratemos de que aunque parezca obvio, pero es como muy, no sé, muchachos. Entonces, veamos el tema. Perfecto, como él decía recién, claro, quitemos el obvio, sí decía. Entonces, lo que ocurre es que, claro, no tenemos ahora presiones por el lado del consumo, que no tenemos gente que esté como tan activa trabajando, de hecho, cada vez hay más desempleados, la economía está semi paralizada y por lo tanto no hay presiones por el lado de la inflación. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está tratando de hacer el Banco Central, como tiene margen, y el gobierno? Tratando de prender la economía. ¿Y qué políticas se han hecho para tratar de prender la economía? Justamente como dice Daniel, bajar las tasas para que le llegue recursos más baratos a las empresas y comiencen a activarse de nuevo. A las personas. Pero tenemos el problema que el que da el crédito está cobrando una brecha mayor. Por lo tanto, las bajas de tasa no le están llegando a la gente. ¿Por qué? Porque hay mucho riesgo. Parte importante de lo que lleva la tasa de interés es el riesgo, y en este momento dar crédito es súper complejo para las instituciones financieras porque le cuesta mucho discriminar quién le puede pagar de quién no. Y por lo tanto ese premio por riesgo lo está cobrando en mayor tasa, independiente que el costo base de fondeo es muy barato. Entonces el gobierno ha sacado líneas especiales de financiamiento a las pymes y a las personas, que los bancos la traspasen con casi pistola al pecho, pero ha costado mucho que llegue. ¿Ok? Entonces, nuevamente, en esta coyuntura de
del retiro, vean, les voy a colocar una columna también en la página del curso hoy día, que sacó Daniel Matamala el fin de semana, como Chile en llamas se llamaba, una cosa así. Ahora, Daniel Matamala partió muy bien desde mi perspectiva, pero se está desperfilando desde mi perspectiva también. Como que el problema es que se quieren superar siempre y por lo tanto están jugando al borde de lo razonable desde mi óptica. Se fue contra ciertas personas que decían que Chile iba a quedar en llama, o sea, como que esto iba a provocar un colapso en el mercado, y ahí salió, me acuerdo, Evelyn Matei criticando esto, y la criticó en la columna. Alguien que fue superintendente de pensiones, que es profe de la escuela, que es Guillermo Larraín, también habló un poco de que podía ocurrir esto muy brusco en los precios. Sin embargo, no ocurrió, no hubo un gran efecto en la economía con este retiro masivo de fondos. ¿Por qué? Gracias al Banco Central. Porque el Banco Central, cuando vio que iba a ocurrir esto, el Banco Central abrió líneas para permitir comprar papeles a las AFP. Y por lo tanto las AFP no tuvieron que recurrir al mercado de capitales para vender los papeles. ¿A quién le vendieron? Al Banco Central. ¿A quién le vendieron papeles de tesorería? El Banco Central no está autorizado para comprarle bonos al gobierno. No está autorizado. Y hay una discusión entre las cuales nuestro decano lidera también de que se puede hacer. Pero en forma directa el Banco Central no puede. ¿Y qué fue lo que se hizo? En un mercado secundario, las AFP, y hacen lo que se llama repo. Josefa, te escucho. Eso de que como sacaron una ley que de manera transitoria y como que no se puede hacer casi nunca y solo como algunas veces, Sí, o sea, que el Banco Central pueda comprar como bonos, o sea, como cosas algo. exacto. Como Josefa dice, se sacó una ley especial rápidamente desde el Congreso que el Banco Central pudiera hacer esta operación. Y por lo tanto, entonces, esto hizo que no pasaran por la economía, y por lo tanto esto llevó a que las tasas no tuvieran este efecto que estamos viendo en la pantalla. O sea, hubo una liquidación fuerte, pero no ocurrió esta gran caída de precios. ¿Por qué? Porque el que lo compró a precios de mercado fue el Banco Central. Por lo tanto, no hubo necesidad de aumentar las tasas, ¿se dan cuenta? Y por lo tanto, esto se mantuvo como relativamente estable, el precio del bono. Se mantuvo como relativamente estable. Entonces, ¿qué evitó esta brusca caída del mercado local? Fue el Banco Central. Entonces, nuevamente hay una interacción aquí que ocurre. También se veían consecuencias en el tipo de cambio, por ejemplo, que la AFP iban a liquidar posiciones en el extranjero, iban a traer una gran cantidad de dólares y por tanto el tipo de cambio iba a caer. La gente especuló con eso. Hay modelos que hablaban de que la caída iba a ser de 20-30%. El mercado de capitales local bajó, antes de que cuando se estaba discutiendo la ley, bajó 20-30 pesos el dólar. Y por lo tanto esto se ajustó rápidamente cuando se vio que iba a ocurrir harta venta local, gracias al Banco Central, y el dólar volvió a rebotar. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto se mueve mucho con la macro. Por lo tanto, es importante que entiendan de tasa, de tipos de cambio, para lo que es este curso. Y por eso es que estos instrumentos tienen sentido cuando los estudiemos. ¿Ok? Profesor, una pregunta. Te Disculpe. escucho, sí. ¿Cuál es la consecuencia de que el Banco Central haya hecho esa compra? Porque, o sea, yo al menos tenía pensado que, porque es como artificial, al menos así lo veo yo, porque la Sí. forma natural, entre comillas, es haberlo hecho por el mercado de capitales, ¿no? Y que lo haya hecho el Banco Central es como de forma artificial. Entonces le pregunto, ¿cuáles serían como las consecuencias? No sé si me explico. O sea, sí que acabo de explicar que la idea del Banco Central era no generar movimientos bruscos ni tener problemas en las transacciones, que ese es parte de su segundo objetivo. Eh,
Lo hizo de manera, como bien dices tú, artificial, porque no estaba como inicialmente dentro de su cronograma. Pero justamente evitar mayores costos en la economía. El costo para el Banco Central es tener que salir en este caso, a hacer este tipo de intervención y quedarse con estos papeles, que al final le involucra, obviamente, quizás algo de cambio en su portafolio ideal que tenía. Entonces, hay unos costos asociados ahí, pero ellos son la autoridad monetaria en el mercado local. Entonces, por esa parte no es tan problemático. ¿Cuándo es más problemático? Cuando el Banco Central hace política para poder tratar de controlar el tipo de cambio. Que ahí es más complejo, porque el Banco Central acumula reservas de tipo de cambio, pero de dólares, en moneda internacional, y claro, si él quiere frenar que el tipo de cambio, por ejemplo, se dispare, tendría que salir a vender. Y ahí puede ocurrir un escenario de riesgo de que no tenga dólares para enfrentar otras crisis o cualquier evento que pueda ocurrir. Pero cuando estas transacciones se hacen en la moneda local, salvo el riesgo inflacionario, no hay otra medida. Aquí el Banco Central lo pudo hacer porque tenía harto espacio. No había presión inflacionaria. Pero si esto hubiese ocurrido en un escenario de presión inflacionaria, ahí sí que hubiese tenido problemas el central. Porque justamente no tendría el espacio de hacer tanta política. ¿Ok? Pero eso lo vamos a ir entendiendo un poquito más en el tema. ¿Cuáles son los hechos estilizados? Esto quiere decir como la evidencia que uno encuentra. Que los mercados son cada vez más globales, más complejos, dinámicos, volátiles, y tenemos personas que toman decisiones financieras con muy poco conocimiento. Entonces, esto es una mezcla bien compleja. Hoy en día la volatilidad de los mercados es una de las grandes preocupaciones de estudio en finanzas. ¿Por qué? Porque los mercados reaccionan muy rápido, ustedes mismos lo ven. Salta una noticia, hay un rebrote en los países que habían dejado la cuarentena, ¡pum!, las bolsas caen. Se encuentra una eventual solución de vacuna, ¡pum!, suben los precios accionarios. Como que todo se mueve muy rápido y eso hace que sean más volátiles. Tenemos, como les decía, inversiones importantes que andan dando vuelta por 150 o más países en el mundo, y esto es un número real. La última vez que yo vi el reporte eran 153 países en el mundo, los fondos de pensiones tenían colocados recursos. Por eso que si pasa algo, ustedes se pueden acordar cuando el presidente de Corea del Norte estaba apuntando misiles hacia Corea del Sur, nuestros fondos de pensiones perdieron valor. ¿Por qué? Porque más del 5% del fondo está invertido en Corea del Sur. Porque Corea del Sur tiene tecnología, tiene empresas y por lo tanto el retorno uno espera que suba. Pero si ocurría que un misil se echaba una gran planta no sé, supongo yo que debe estar invertido un fondo de inversión en estos autos coreanos, Sanyang, y por lo tanto ustedes pueden ver que perdemos dinero. Entonces, eso repercute, o sea, algo que pasa por allá por las Coreas, no repercute en los fondos de pensiones. Entonces, cada vez esto es más complejo, cada vez hay nuevos tipos de instrumentos. Y por lo tanto, ustedes pueden ver que es un escenario bien complejo el de los mercados capitales. Acá está, por ejemplo, cuando partió el COVID. Se da el inicio del COVID y comienzan a haber estimaciones que han sido cada vez peores, pero aquí uno de los primeros sectores perjudicados que se veía, esta información de los primeros días de marzo, dentro de los primeros que se veían perder era el sector aeronáutico. Y podemos ver lo que pasó en LAN. Imagínense, LAN, los fondos de pensiones, tenían más del 5% invertido hace un año. Hoy en día han hecho una gran pérdida con la acción de la TAM. Imagínense el grupo económico que entró Delta, compró en septiembre del año pasado el 10% de LAN. Y la acción cuando la compró como a $12. Hoy en día está a 1.7. ¿Se dan cuenta la pérdida económica que han hecho? Entonces, este ha sido un sector bien brusco, las caídas con este tema del coronavirus. La volatilidad, cuando se dispara esta noticia del coronavirus, vean cómo se dispara. Aquí hay una medida de volatilidad muy utilizada que se llama VIX. VIX se calcula a partir de opciones financieras. Es como una estimación de cuál es la volatilidad a 30 días que ve el mercado. Este índice, su rango normal, se encuentra situado entre 10 y 25.
Entre 10 y 25 se considera como la banda que normal se debe mover el VIX. Pero cuando sobrepasa esto es porque hay mucho miedo en el futuro. ¿Por qué es tan importante esto del miedo? Porque al haber más volatilidad significa que la gente ve peor el futuro y significa que comienzan a haber problemas de venta, la gente no quiere invertir a largo plazo porque justamente ve que la economía no va a venir bien. En cuanto a acciones, por ejemplo, y se quieren refugiar en renta fija, oro, y por lo tanto hay disturbios en la economía. Y vean que el VIX se disparó y llegó hasta 89, no, bueno, aquí el gráfico quedó corto porque quedó en 65. En su periodo crítico, el 23 de marzo, esto está tomado como a mediados de marzo, el 23 de marzo llegó a 80. El comparativo en la crisis subprime, este indicador llegó a 89. Entonces significa que el mercado está altamente volátil, viendo cómo viene muy mal la economía para adelante. Y esto es mucho para tratar de predecir retornos también. Acá podemos ver el IPSA en Chile, que es el indicador de bolsa de la empresa más transada, y por lo tanto, ver acá, comienza el estallido social y se experimenta una gran caída en la bolsa. Se trata de estabilizar después un poco, pero queda muy turbulenta. Vean la turbulencia que tiene la bolsa, y llega el coronavirus y la desploma. Bajó desde niveles de 4.000, bajó a menos de 3.000 el indicador de bolsa. Hoy en día está en torno al 4.000 nuevamente. Ustedes lo pueden ver ahí. Entonces, significa que la bolsa cayó un 30%. 30% de 4.000 son 1.200, ahí llegamos a los 2.008 que registró ahí abajo. Pero después la subía, o sea, el que entró el 1 de abril, si llegó a 4.000 no subió 30%, subió mucho más. ¿Se dan cuenta? Entonces, porque estoy abajo. Entonces, vean que el 40% de 3.000 son 1.200. Por lo tanto, el 40% de 2008 se acerca a 4.000. Significa que la bolsa rebotó como un 40% para llegar al mismo nivel. Entonces, esto lleva a que, claro, el que salió a vender en el periodo bajo hizo una gran pérdida, y el que entró ahí y está hoy en día hace una ganancia. ¿Se dan cuenta que hacer ese timing es difícil? O sea, aquí el mundo ideal de alguien que es visionario sería vender antes que caiga y salir a comprar cuando el precio ya está en el suelo. Y por lo tanto toma la ganancia. No hace la pérdida y toma la ganancia. Pero tener esa bola de cristal es muy difícil. Ahora, Feliz y Forrado lo hizo razonablemente bien aquí. Y por lo tanto aquí acumuló una ganancia bien buena en este periodo de tiempo del estallido social. ¿Ok? Porque su estrategia es conservadora, pero no es de largo plazo. Y eso es lo que yo critico del rol que ellos juegan. ¿Ok? Acá están las tendencias que habían de predicciones, y ustedes pueden ver cómo han ido ajustando las predicciones a la baja del crecimiento económico, y sin crecimiento económico significa que la economía no prende. Entonces, aquí ustedes pueden ver que básicamente se habla de que la trayectoria morada sería si es que solamente hubiera un hit del coronavirus, pero si hay rebrote nos vamos a ir por la línea roja o naranja o naranjo-rojo que está por debajo. Entonces, ustedes pueden ver que básicamente hay harta incertidumbre, pero que va a golpear el crecimiento fuertemente. ¿Ok? El último dato que salió esta semana fue que el IMASEC mostró una caída del 14% en Chile. Severa la caída, muy brusca. ¿Qué es lo que es el IMASEC? El índice mensual de actividad económica. Se compara el mes, en este caso estamos en agosto, está comparando el mes de julio contra el mes de julio del año pasado. Hay un 14% de caída en la producción. Severo. Severo, o sea, el efecto que está teniendo esta pandemia es durísimo. Entonces, uno puede decir que Chile ha llevado un conjunto. Chile somos un conejillo de India, hacemos una cantidad de reformas impresionantes en los mercados de capitales. Y hay desafíos que están como logrado liquidez, mejorar los estándares de seguridad en las transacciones, elevar transparencia, integrarnos con otros mercados. Tenemos el MILA, que integramos la bolsa de Perú, Colombia, Chile inicialmente, y se agregó México hace un par de años.
pero no aprendió mucho por temas culturales. Suena bien juntar productos que son distintos, ¿ok? Perú tiene mineras que transan en bolsa. Chile no tenemos mineras. O sea, tenemos soqui, pero no tenemos mineras de cobre, me refiero. Y así entonces tener un mercado más grande. Cuando enanitos se juntan, hacen a alguien chiquitito, que es más grande que los enanitos. Entonces, en este sentido, el juntar bolsas latinas tiene sentido, pero hay que hacer temas culturales, superar temas impositivos. Una pregunta que uno se puede hacer en los mercados de capitales es si el manejo fiscal es responsable. Porque claramente lo que podemos ver es esto. La deuda pública en Chile ha ido creciendo. Tenemos ministros de Hacienda en general, yo diría, muy buenos, pero como que han habido mayores presiones. La deuda pública en Chile venía cayendo. Vean que veníamos del 40% de los años 90, que el año hasta el 88 tuvimos dictadura, y posterior a dictadura vinieron gobiernos democráticos que fueron acumulando recursos, sobre todo en el periodo de los 90 de la bonanza del precio del cobre, y que el país creció en torno al 7%, y eso nos alejó del resto de Latinoamérica. Pero después han habido un fuerte y sostenido crecimiento de la deuda pública, y ahora con este tema del coronavirus se supone que vamos a llegar a en torno al 40% de la deuda pública. Ahora, para el nivel del país no es una deuda pública que no sea manejable, pero la tendencia es la preocupante. ¿Ok? La tendencia es la preocupante. En el mercado de capitales, ahorrantes, empresas, emprendedores van a buscar información, inversión, y por lo tanto esto significa que hay un rol que juega aquí el marco regulador, ¿ok? De entregar que funcione esto bien, porque como que cada uno tira esto para su lado. Por lo tanto significa que alguien tiene que poner las condiciones, y hay un rol clave que juega el regulador, el marco institucional. ¿Quiénes tienen fuente de ahorros? Los fondos de pensiones, los fondos mutuos, las compañías de seguro, los fondos de inversión, el ahorro local y privado, público y privado, el ahorro internacional. ¿Para qué se usa? Para desarrollo empresarial, infraestructura pública y privada, inversión social. Es decir, que el mercado de capitales es clave en esta dinámica para facilitar el crecimiento, que es lo que nos importa al final. Aquí uno puede hacer muchas políticas, pero sin crecimiento solo vamos a repartir pobreza. Por eso que hay que preocuparse de la productividad, que la economía crezca. Ustedes han tenido cursos de economía y han visto que la productividad chilena no es alta. Es clave entregar mejor productividad porque eso permite más crecimiento. ¿Ok? El crecimiento es algo importante. Voy a pasar más rápido aquí. Partió con ciertos pilares, medidas de desarrollo financiero, partió con 3 pilares, viendo cómo lo hacía el policymaker, cómo lo hacía el sector bancario, no bancario, cómo lo hacían en cuanto a tamaño y profundidad del acceso. Esto partió por el año 2000 y tanto, y Chile, ustedes se pueden dar cuenta que estaba rankeado en ese momento en la posición 30, escala de 1 a 7, 3,79. No significa que repruebe. Aquí los rankings solo ilustran la valoración de los puntos. De hecho, Estados Unidos tenía 5,85, que era la economía que tenía mayor desarrollo, y Reino Unido 5,83. Si uno entraba a las distintas pilares de este ranking, por ejemplo, en el ambiente del policymaker, Singapur era el mejor rankeado. Y vean que Estados Unidos no figuraba entre los primeros ahí. Figura bien, pero no entre los primeros. Y aquí Chile figuraba mejor que el promedio 30. Significa que el policymaker estaba haciendo un buen desempeño. Pero después en el sector bancario, Chile estaba 30, justo en su promedio. Y en el sector no bancario estamos como allá al fondo. Porque si tú no estás bancarizado, te cuesta mucho acceder al crédito en Chile. ¿Ok? Y así varios otros pilares. Y esta es una correlación gráfica. Si uno hace esta medida de tomar el logaritmo del PIB per cápita contra desarrollo financiero, esto es y aquí termino mi sesión hoy día, muchachos. Esto es lo que predice cualquier libro de teoría. A mayor desarrollo financiero, mayor crecimiento económico. Y eso es hacer política con la línea recta. Y en ese sentido, el dato puntual de Chile está justo en la línea recta. Sin embargo, aquí hay dispersión. Y esto es lo que siempre yo trato de enseñar a mis alumnos.
Una cosa es la teoría y la otra es que yo entienda bien el contexto. O sea, por ejemplo, ¿ustedes se pueden imaginar qué país será este? Al que le apunte gana las 2 primeras décimas adicionales para la solemne. ¿Qué país creen ustedes que es ese? No es India. No, pero tratemos están lanzando países como locos. Ya, bueno, yo dije apuntar, así que ok. Veamos qué le apunta. No, Argentina, a nivel de desarrollo de esa. Haití, no. Ok, Brasil, quizás. al que le voy a descontar. Se pueden equivocar con argumentos. Tomen el micrófono, el que le apunte, pero que me dé un argumento que suene razonable. Argentina sería terrible que tuviera uno de los mejores desarrollos financieros del mundo. Yo creo, profesor, o sea, sorry que no estoy con el celular porque mi computadora la están arreglando, entonces no puedo escribir por el chat, Tranquila, pero José, para una explicación, dime, te quizás escuchamos. quizás Brasil, porque el mismo presidente como que hizo, como que no quería aceptar que el COVID era real y que era todo Ok, inventado por no sé quién. no, la respuesta es no. De hecho, aquí fíjense que esto está medido el año 2008, ¿ah? O sea, fue hace 12 años esto. Corea del Norte. Eh, Imagínense, es uno de los países que tiene mayor desarrollo financiero del mundo. O sea, debe ser. ¿Venezuela? Vean, vean Qatar, ¿no? Profe, yo había dicho China, pero era No, no porque es China Chile. tuvo un crecimiento exponencial en los años donde está puesto esto, 2008, si no llevo 2000 a 2008, cayó absurdamente en comparación, Sí, ya que un desarrollo pero financiero en ese tiempo era como brutal y como podemos ver, como el logaritmo per cápita es bajo, pero es muy mm, alto. no, de hecho, China no tiene un gran desarrollo financiero. No, con tantas prohibiciones y todo, no tiene un gran, y menos hace 12 años. Lo que pasa es que ha crecido como un monstruo en los últimos 10 años, pero su desarrollo financiero no era tan grande. Eso. Emiratos Árabes, no, Sudáfrica, no. Profesor, tengo una duda. Ese punto o sea, todos esos puntos representan un país y que Un como país el desarrollo específico, sí. financiero quedó en el 2008. Ok, muchachos, nadie. Un ¿Y país de qué el financiero, país nadie se europeo? inscribió al concurso. No tenía Australia ni Dinamarca, no, ni Holanda. Se acabó. Yo les Finlandia. voy a explicar ahora, así que no se preocupen. Van a tener más oportunidades, tranquilos. Tampoco Irlanda, tranquilos. Llegaste tarde, Matías, lo siento. Japón. Japón es una de las economías más desarrolladas financieramente del planeta, pero los japoneses tienen un tema. Y lo siguen teniendo esto que tenían en el 2008. ¿Qué tema tienen? ¿Qué tema tienen? Sí, Francisca, dijiste Japón, más es que no vi, yo veo el chat de los que van ahí. No. Si Francisca dijo antes Japón, sería los jugadores de Latam, India, Venezuela, Estados Unidos. ¿Dónde dijiste antes Japón? No lo vi. Japón, aquí lo dijo hace rato ya. Muy bien. Entonces, Francisca Simón se adjudicó las 2 décimas. Muy bien, Francisca. Entonces, Japón era, porque Japón tiene un gran desarrollo financiero, pero como los japoneses ahorran mucho, no gastan, el crecimiento es bien bajo. Una de las debilidades que tiene Japón para poder crecer es que los japoneses son muy ahorrativos, le han metido tasa negativa. O sea, como que ahorren 100 y tomen, reciben 99 a fin de año. Tasa negativa para que la gente consuma y no consumen. Interesante el caso de Japón, ya lo discutiremos en su momento. Francisca, me tienes que mandar un email a JL Ruiz para registrar esas 2 décimas, por favor. Y el resto, muchachos, les pido disculpas por adelantar esta clase 26 sesiones. Espero que les haya gustado la clase. Quedan muchos temas en esta introducción, así que si llegamos al final, la voy a terminar la sesión. Esta es una clase bien interesante, creo yo. Y vamos a ver si funciona mejor entenderla desde el principio. ¿Ok? Espero que les haya gustado. Que estén muy bien. Disfruten del día. Cuídense. Profe, una consulta. Te escucho. En la parte de liquidez que explicó al principio de la clase, esa
como ese árbol que hizo no tenía nada que ver con los juegos, de una probabilidad de obtener cierta rentabilidad y uno menos la probabilidad de obtener la otra. No, 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 no. Ahí lo único que yo decía es que se gatilla una brecha entre el que quiere, el que tiene la acción y la quiere vender, pero que dice yo la quiero vender a 101, y entre ¿Ya? el siguiente que quiere comprar y dice no, yo ofrezco 99. Como esos dos son los siguientes de cada lado, no se ponen de acuerdo, ya no hay nuevas transacciones. La última transacción que entró fue a 100, ¿te das cuenta? Sí, Ok. de acuerdo. Eso es lo que ocurre con ese caso, pero no tiene que ver con juegos. Ya, profe. Vale, gracias. Ok, Benjamín, voy a subir el libro y lo voy a bajar el fin de semana, así que traten de bajar el libro estos días. Antonia, un gusto, que esté muy bien.